Bueno, pues yo estuve el año pasado aquí, efectivamente, hablando de que la maternidad nos altera, la maternidad nos altera. Por hacer un pequeño resumen, el año pasado expliqué que la corteza prefrontal inmadura tiene la culpa del comportamiento adolescente, que nos vuelve un poco desesperados, que durante el embarazo el cerebro de la madre sufre una serie de alteraciones morfológicas que hace que el bebé se convierta en el estímulo más placentero que puede existir en el universo conocido. Y hablé de este bonito proceso que se llama microquimerismo fetal, que consiste en el hecho de que el feto transfiere células al organismo de la madre durante la gestación y esas células se quedan alojadas en diferentes órganos de la madre durante décadas. En esta ocasión vuelvo a hablar de alteración biológica. Está muy feo discutir con las madres, así que me salto lo del sobresalto, el alboroto, el altercado y me voy a volver a centrar en las alteraciones biológicas. Y retomo donde me quedé el año pasado, hablando del microquimerismo fetal y el microquimerismo materno, porque se trata de una transferencia de células en los dos sentidos, bidireccional. En un momento dado podríamos pensar que es algo hiperextraño y, sin embargo, como veremos, resulta incluso bastante común. Básicamente, en lo que consiste es que durante el embarazo el feto transfiere una serie de células a la madre, puede transferirlas, no siempre sucede, puede transferir células a la madre, células que se quedan alojadas en cualquier órgano del cuerpo y que tiene la gracia de que portan el ADN paterno, con lo cual la chispa de tener en tu bazo, por ejemplo, células con el ADN de tu familia política. Esa fue la gracia del año pasado. Bueno, pues existe también el microquimerismo materno, células de la madre que se transfieren al feto durante la gestación y que se ha podido comprobar que permanecen incluso en la edad adulta. Es un proceso normal, puede suceder, puede no suceder, pero cuando sucede comienza sobre las 7 semanas de gestación, va avanzando progresivamente a medida que la gestación avanza y llegando el momento del parto, según se ha calculado, el microquimerismo fetal puede aparecer en el 51% de las madres y el microquimerismo materno en el 42% de los bebés. Esto es por lo menos lo que dicen un estudio que se publicó en 2014, un estudio de un equipo de la Universidad de California, que fundamentalmente lo que quería era analizar si este tráfico de células entre madre y feto podía tener algún tipo de implicación en la salud. La verdad es que la conclusión es que no es nada concluyente, no han encontrado nada especialmente concluyente. Se apunta la idea, y puede tener su aquel, que la presencia de células maternas en el feto puede ayudar al desarrollo del sistema inmunitario del bebé. Y luego esta segunda idea también está generando mucha investigación, saber si la presencia de células maternas en un hijo o en una hija pues puede tener implicaciones si necesita un trasplante de órganos y si provienen de la madre. De hecho, hay una investigación que me pareció interesante que apunta que en un grupo de niños que habían tenido leucemia y necesitaron un trasplante de médula ósea, tuvieron una tasa de supervivencia más elevada los niños que habían recibido un trasplante de células madre de su madre, no de células madre de su padre. Pero lo dicho, ahora mismo en temas de salud y de implicaciones en salud no hay nada concluyente. Bueno, pequeño inciso para seguir desarrollando todas estas ideas. Los cromosomas sexuales determinan el sexo. 2 cromosomas X en las mujeres, cromosoma X, cromosoma Y en los hombres. ¿Por qué cuento esto? Porque el microquimerismo fetal se identificó cuando se encontró en mujeres células con cromosoma Y, algo que se entendió cuando se descubrió que esas mujeres habían tenido un hijo varón, habían estado embarazadas de un feto varón. Ahora, ¿qué pensáis si os digo que se ha encontrado células con cromosoma Y en niñas que no han estado embarazadas? Bueno, pues este artículo a mí me pareció maravilloso. Microquimerismo de origen masculino en una cohorte de niñas danesas. Lo que encontraron en este artículo, bueno, el artículo es publicado en 2015, el estudio seguramente se desarrolló tiempo atrás. Lo que encontraron en este estudio es que, analizando la sangre de 151 niñas, en 21 de ellas aparecían células con el cromosoma Y. Entonces, claro, la explicación a la que llegan en este estudio es que o la madre había recibido una transfusión sanguínea procedente de un hombre antes del embarazo o estas niñas habían heredado el cromosoma Y de sus hermanos mayores. Esto os puede parecer un poco lioso, pero tengo un gráfico con gente danesa. El niño danés, cuando está embarazada su madre, el niño danés le pasa células a su madre y el niño nace y ya está. Y en un proceso lateral, cuando esta mujer se queda embarazada de la niña,
vuelve a producirse esta transferencia bidireccional de células y la madre traspasa al feto, o sea, a la niña, células heredadas de su hijo anterior. Puede parecer un poco lioso. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. Imaginaos una señora que tiene 3 parejas, un cantante, un político y un aristócrata, ¿vale? Y tiene hijos con todos ellos, 5 hijos. Entonces, imaginemos también que en todos los embarazos, en estos 5 embarazos, ha habido esta transferencia bidireccional de células. Llegado el momento, la hija menor, que es la que se casa, la de la boda, esa chica puede tener células procedentes de sus 4 hermanos y hermanas mayores, heredadas de su madre, pero procedentes en realidad de sus hermanos y hermanas mayores. La peculiaridad de esta historia es que esa chica puede tener ADN del cantante y del político en su interior y además para los restos. Cosas curiosas que ocurren con el microquimerismo fetal y materno, cuyo alcance a estas alturas de la vida se desconoce, no se sabe si mejora la respuesta inmunitaria, si provoca enfermedades autoinmunes, si no tiene ninguna influencia y además, como solo se identifica abiertamente, claramente en autopsias, pues es muy complicado de identificar, solamente si está en flujo sanguíneo. Segunda parte de la... bueno, esto es un tema también que tiene su aquel, y es que en la gestación subrogada sabéis que pensamos que la mujer gestante no tiene ningún vínculo genético con el niño o la niña a la que da a luz, pero sin embargo, con esta historia del microquimerismo fetal y materno, pues surgen todas estas reflexiones en la academia, que es si hay implicaciones en salud, si hay implicaciones sociojurídicas en el hecho de que las madres de alquiler pues, tengan este traspaso de células. Segunda parte de la película. Metemos a los padres y luego os cuento qué es esto de la hipótesis de la freidora. La epigenética. La epigenética estudia los cambios en la expresión en los genes que no alteran la secuencia de ADN y que influyen en la salud. Y sobre todo, este pequeño detalle, son heredables. Durante el embarazo, nuestro medio ambiente es nuestra madre, el interior de nuestra madre. Su alimentación, su exposición a tóxicos, en la dieta, ambientales, etcétera, su estrés. Y ya tras el parto, la lactancia materna y los cuidados pueden provocar cambios epigenéticos en nuestro ADN que nos van a acompañar el resto de nuestra vida y que pueden influir en nuestra salud física o mental. En este estudio, que en realidad no es un estudio, sino es una recopilación de numerosos estudios que se publicó en la revista The Lancet, centran la atención en algo que a mí me pareció especialmente curioso, la importancia del estilo de vida de los progenitores antes de la concepción. O sea, que ya no vale cuidarse durante el embarazo, ni el ácido fólico 6 meses antes o lo que sea que hay que tomar justo antes, las vitaminas y tal, sino que en estos estudios lo que plantean es que incluso años antes de la concepción, un estilo de vida saludable tiene influencia en la buena salud de la descendencia, y no solo en ellas, sino también en ellos, en los padres. Y aquí es donde entra, me he apuntado la freidora ahí para que no se me olvide. Mi hipótesis de la freidora es que si una pareja tiene una freidora y se forra a croquetas, a fritos varios, pues 2 años antes de concebir a su hijo o su hija, ese niño o esa niña va a tener predisposición a la obesidad, siendo sus padres delgados, esta niña quién sale y tal. Bueno, es una duda importante que dejo ahí, no sé si es una hipótesis que se llegará a confirmar en algún momento. En Países Bajos, en el invierno 44-45, hubo una gran hambruna y es un estudio muy estudiado de los cambios epigenéticos que influyen en la salud de la descendencia. Concretamente, la Universidad de Ámsterdam ha estudiado a los hijos e hijas de estas mujeres que estaban embarazadas durante la hambruna y se han dado cuenta que tienen más predisposición a la obesidad, más predisposición a daño cardíaco, más predisposición a la depresión y, en el caso de ellas, más probabilidad de cáncer de mama. En el caso del tema del sobrepeso es muy interesante porque lo que vienen a decir es que un bebé que se gesta en condiciones de hambruna está programado para vivir en condiciones de escasez de alimentos. Claro, esa persona nace, crece, tiene alimentos a cascoporro y, por lo tanto, sobrepeso. Pero es que además han estudiado los efectos en la salud mental y se han dado cuenta que los descendientes de estas mujeres de la hambruna tienen más tendencia a padecer trastorno por estrés postraumático. Nos podemos preguntar, ¿es que se heredan los traumas? Bueno, pues aquí tenemos esta investigación de una mujer israelí, Rachel Yehuda, que estudia a familias judías descendientes de supervivientes del Holocausto. Y ha podido comprobar, y este es uno de los estudios que ha hecho, ha podido comprobar, por ejemplo, analizando el ADN de padres supervivientes y el de sus hijos, que efectivamente tienen unos cambios en la expresión del gen que controla el cortisol, que está vinculada al estrés, que pueden explicar por qué estas personas tienen más predisposición a sufrir trastorno de estrés postraumático.
Y, bueno, pues hay muchos estudios sobre este tema. Son cuestiones que han salido en mi programa alguna vez, a mí me han llamado mucho la atención y quería compartirlas con todos vosotros. Se me acaba el tiempo, 4 segundos. Gracias por estar aquí y, bueno, esperamos veros el año que viene. Agur.